Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenas tardes, buenas noches para todas, todos y todes. Una nueva edición de Alta Praxis en este viernes 14 de abril de 2023. Ya entrados en el siglo XXI en algunos aspectos. Sí. En otros aspectos casi que estamos en el siglo XX todavía. Pero bueno, de eso veremos durante el programa. Bienvenidos a todos. Espero que disfruten esta nueva edición del programa. Estamos acá con mi compañera de mesa de estos últimos programas, Gaby Pallarola. ¿Cómo te va, Gaby? Hola, buenas noches a todos, todas y todes. Bueno, aquí estamos. Hoy tenemos un día especial, ¿no? Primero, antes que nada vamos a presentar a todos los integrantes de este equipo, porque la presenté a Gaby nada más, pero tenemos hoy una presencia que nos alegra mucho. La tenemos acá en la mesa a la señora Julia Ramundo, el más conocida como Julita, nuestra gran columnista de arte y cultura. La queremos mucho. Bienvenida, Julita, ¿cómo te va? Hola, Diego, hola, compañeros. Hola, Julia. Gracias por tus palabras. Muy emocionada de volver al piso. Bueno, estamos contentos que hayas vuelto. Muchas gracias. Y vamos a ver hoy qué nos traes. Surprise. Es una sorpresa, pero danos un gustito. Decinos, aunque sea un título, algo como... Bueno, algo que a todos nos va a causar algo de nostalgia. Ajá. Bueno. Pero va a estar muy bueno. Creo yo que va a estar muy bueno. Bueno, bien, buenísimo. Algo de nostalgia. Me gusta lo de la nostalgia. Bueno, sí. Interesante. me da curiosidad, me dan ganas de quedarme escuchando a ver qué tiene para contarnos. Gracias. Julia. Veremos. Bueno, como siempre, hoy es nuestro primer programa de abril. En abril nos propusimos abordar un tema grande. Siempre aspiramos a mucho, veremos cómo nos va. La idea es abordar educación y aprendizaje en general, con su polo contradictorio, así sencillamente podemos decir la estereotipia, o bueno, sí, la estereotipia. Sí. Creo que es lo que mejor lo define. Este programa vamos a hacer hincapié en el rol de la psicología social en lo que se denomina ESI, o Educación Sexual Integral. Perdón, vengo, como siempre. Es viernes, ¿no? Una semana difícil, hace frío. Perdón, aparte no puede fallar. Voy a seguir presentando al equipo. Dale. La tenemos en producción, Laura Pisorno. Hoy agarró el timón hoy porque, bueno, tenemos una ausencia que ahora vamos a nombrar, pero hoy agarró el timón Paula Leobinger, y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva, a dónde lleva este barco. Y bueno, ¿estamos en sus manos? Sí. Por supuesto. Estamos en sus manos. Totalmente entregados y confiados en la producción. Sí, y bueno, y después, obviamente, ahí sí estamos en sus manos. Obvio. La señorita Micaela Martín, que nos está operando técnicamente. Y bueno, vamos a ver cómo va este programa. Y le mandamos un saludo a Nahuel Varesi, que es el otro miembro de la producción, que hoy nos escucha desde Tucumán, ni más ni menos. Ni más ni menos. Esperemos que nos esté escuchando. Así que un saludo para todos los que están allá en Tucumán. Un saludo con para él. Todos. Sí, un saludo para todos nuestros oyentes fieles. También. De todos los programas. Que para eso estamos aquí. Para compartir. Totalmente. Y para combatir esto de la neutralidad, ¿no? Como decimos hace los dos programas anteriores. Ajá. Intentar combatir la neutralidad y no pretender la cuestión así como etérea y de alma bella, ¿no? Intentamos por lo menos tener una mirada crítica de la realidad. Y que todos podamos ser protagonistas de una forma o de otra, ¿no? Desde ya. Por eso, como siempre, los convocamos a todas, participar. Todos y todas a participar, y tenemos formas, ¿no? Y vías de comunicación. Les paso las redes, como siempre. Lige, Instagram, Psicología Social
Pichón, Facebook Asociación APSA, YouTube APSA Pichón Rivier, Twitter Psicosociales OK, blog apsa.blogspot.com, mail altapraxisradio@gmail.com y el teléfono para que manden WhatsApp 11 3955 7735. También recuerden, para los que están escuchando desde la aplicación, que nos pueden mandar mensajes directos desde ahí. Totalmente. Eso más fácil, capaz. Y llega directo también el 11 3955 7735. También nos llega directo al WhatsApp. Así que las invitamos a que se expresen junto a nosotros. Que en la medida que nos entre y nos dé el tiempo también compartimos los mensajes que nos llegan. Sí, claro. Como siempre, los que quieran participar nos mandan mensaje, el tiempo que nos dé, compartimos las opiniones del público también, porque esa es la idea, ¿no? Intercambiar. Totalmente. Y entre todas y todos. Un tema que es importante. Venimos diciendo hace un par de programas que íbamos a sortear un libro. El libro, El proceso grupal. No nos olvidamos, avisemos. Ni mucho menos. Lo que nos gustaría es que los que están en este momento escuchando y quieran participar, estamos sorteando, vamos a sortear, aguantar un poquito para sortear este libro, porque tenemos algunos pocos, y como nos parece que es un libro tan importante y tan difícil de conseguir, sobre todo, difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Para los nuevos estudiantes. Los invitamos y las invitamos a que nos envíen un mensaje diciendo: quiero el libro. El libro es el proceso grupal de Pichón Rivier, por si no sabían, no escucharon los programas anteriores. Y está nuevo, así que todos los que quieran, quiero mi libro, por favor, participen, manden mensajito. Una gran adquisición, la verdad que... Pero te diría que es indispensable. Es indispensable. Sí, y es muy difícil de conseguir. No sabía yo. Es muy difícil de conseguir. Y más en el estado en que está. Está nuevo. Libro nuevo. Así que, las invitamos y los invitamos a que... que participen, un mensaje y nos digan que quieren el libro, así lo sorteamos. Bien, sigo comentando de qué va el programa y seguimos. Estábamos hablando de que este programa vamos a hacer hincapié en el rol de la psicología social en la educación sexual integral. Intentaremos ver cuál es la mirada de la psicología social de la educación sexual integral y por qué decimos que sí a la ESI, ¿no? ¿Por qué nos paramos desde ese lugar, ¿no? Esa es nuestra posición. Sí a la educación sexual integral y intentaremos dar un panorama general sobre lo que es el proceso histórico de cómo se dio la aprobación de la ley, cuando se gestó y cómo estamos en la actualidad. Obviamente intentaremos hacer un mínimo reflejo de lo que podemos ver un muestreo, en nuestra realidad hoy, ¿no? Vamos a charlar un poco sobre eso, vamos a charlar con las entrevistadas también. Tenemos dos entrevistadas muy interesantes. Sí. Así que la idea siempre es abrir al debate, ¿no es cierto? Exactamente, así que también los invitamos a que en base a lo que estemos charlando hoy, quieran compartir con nosotros sus experiencias, cuál es su mirada frente a la educación sexual integral, tienen ganas de decirnos algo acerca de eso, los y las invitamos. Tenemos unos audios. Sí, tenemos unos audios de algunos jóvenes, vamos a decir, que nos comentaron un poco sobre cómo vivieron ellos o viven la educación sexual integral en sus escuelas. Los vamos a ir pasando a lo largo del programa también para que... porque está bueno escuchar la opinión de los jóvenes, que son en verdad los más... a los que afecta más esta ley, digamos, porque nosotros ya nos quedamos afuera. Sí, igualmente, claro, hay una cuestión afuera a debatir, ¿no? Porque creo que la educación sexual
es algo abierto y que como que en ningún momento, por lo menos mi mirada, en ningún momento está cerrada. No, uno nunca deja de aprender, eso segurísimo, además. Por eso. Pero en los nos jóvenes quedamos afuera en es el sentido también de que por nuestras edades en la escuela nosotros no tuvimos. Sí, o lo que se tuvo fue lo orgánico, por decir así, ¿no? Sí, biologicista, más tirando para otro lado. Ya veremos más adelante sobre eso. Sí. Bueno, y obviamente aclaramos que los audios que tenemos no pretenden ser una cuestión de esta es la realidad, sino que sean un poco estos audios de estas jóvenes disparadores para la charla, ¿no? Más que nada. Sí, una pequeña visión de de cómo lo viven. Porque obvio, sí, si no tendríamos que entrevistar a todos los jóvenes de la Argentina. Exactamente. Hacer una encuesta y bueno, nos queda un poco grande la tarea. La sí. tarea. Así que bueno, si les parece, pasamos adelante. Nos trajiste algo para compartir, así que vamos a un separador y volvemos. El 4 de octubre de 2006 se sancionó la ley 26150 que establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral y crea el Programa Nacional de ESI con el propósito de garantizar el acceso a este derecho en todas las escuelas del país. La ESI todavía es muy criticada porque se mete en ámbitos que para muchos deberían mantenerse privados. Pero lo cierto es que en todos estos años, la ESI ayudó a muchos niños, niñas, adolescentes que pudieran contar con un espacio seguro para hablar. El ámbito privado o familiar en muchos casos y en muchas casas mantiene patrones de conducta que tienen mandatos sociales, ¿verdad? Estos mandatos sociales hoy en día están un poco desfasados con la realidad de esta generación. Y pensándolo, quedan chicos o cortos. La ESI viene a romper de cierta manera con estas matrices de aprendizaje que están muy arraigadas en las familias desde hace generaciones. Podemos relacionarlo también con las normas implícitas y explícitas del patriarcado. Es necesario aclarar, me parece, que estos mandatos no afectan solamente a las mujeres, porque a veces cuando uno habla de patriarcado piensa, es contra las mujeres las disidencias, pero en realidad el patriarcado afecta a la sociedad entera, incluso a los niños, a los hombres, cuando son niños, con todas estas cosas de no pueden llorar, no pueden demostrar sensibilidad. Y bueno, mucha gente sigue criticando la ESI porque la piensan como una forma de adoctrinamiento o la llaman muchas veces ideología de género, un nombre o una forma de llamar que verdaderamente no existe, digamos. Lo que a mí me parece que la ESI trae y pone en cuestión es que las niñeces y las adolescencias son sujetos de derecho. Y como tales, tienen derecho, aunque repita la palabra, valga la redundancia, a tener información y conocimiento sobre sus cuerpos, sobre los cambios que los atraviesan en esas edades y demás informaciones que muchas veces hoy en las casas y en las familias, en los hogares, como decía antes, no se charlan porque se consideran tabú todavía. A veces por cuestiones religiosas, a veces por cuestiones morales, a veces porque consideran simplemente que no son cosas que los chicos debieran saber porque son chicos. Entonces se termina silenciando e ignorando y al final sucede que los chicos y las chiques no saben qué es lo que les está pasando. ¿Cuántas veces o cuántas historias escuchamos de nuestros padres de cómo ellos aprendieron sobre sexualidad o las mujeres sobre menstruación? O mejor dicho, ¿no? Cómo no aprendieron sobre estos temas. Y terminaron arreglándose, compartiendo entre ellos, con pares, y a veces obtenían alguna información o se intercambiaban informaciones entre ellos que
estaba mal o que incluso era fantasiosa, ¿no? Como cosas totalmente inventadas. Incluso, digo yo, la gente de mi generación, yo nací en los 80, en los 80s, en la escuela, cuando nos venían a hablar sobre las cosas que nos pasaban a las mujeres en el cuerpo, sobre la menstruación y qué sé yo, siempre venían empresas que venían más como a hacer publicidad sobre las cosas que vendían, las toallitas, los tampones, que realmente a enseñarnos. Me acuerdo muy bien en sexto grado, cuando vinieron por una de esas campañas, que incluso separaron a los varones, los dejaron en el aula y nos llevaron solamente a las chicas. Y entonces cuando volvimos al aula, todos los varones estaban como locos, que querían saber qué era. Ese día estuvo bueno porque la seño dijo, bueno, ¿quieren saber? Sacó una toallita, la abrió delante de todos los varones, le mostró cómo se ponía, todo. Pero en general esas cosas no pasaban, incluso la propia gente de la campaña no los excluía a los chicos. Y eso termina afectando también en la vida adulta. ¿Por qué? Porque los varones al final no tenían ni idea de qué nos pasaba a las mujeres, o a las mujeres, o a los cuerpos gestantes y menstruantes, y termina habiendo como una falla en el poder acompañar, ¿no es cierto?, en esas situaciones. Y bueno, la ESI es eso, poner en manos de las niñeces y adolescencias la información que necesitan y a la que tienen derecho a acceder, para poder crecer sin que se vulneren sus derechos, ¿no? Los derechos de salud y salud mental. Y lo más importante, que creo que es como también algo clave, que les ayuda a reconocer muchas situaciones de abuso que capaz adentro de la familia se vienen arrastrando desde generaciones y que se ocultan. Y al final los chicos logran reconocer esas situaciones y pueden ponerle voz y decir, bueno, me pasó esto, y lo pueden decir en un ámbito seguro, que es la escuela, con maestros, con pares, docentes. Y bueno, creo que justo por esta razón es que muchas veces la gente se pone de la vereda enfrente, ¿no?, en contra de la ESI, la acusan de adoctrinamiento, justamente porque no quieren que los chicos tengan ese conocimiento, ni que tengan ese poder, ni que tengan ese lugar de derecho, de poder saber y conocer sobre lo que les pasa y entender verdaderamente el significado de todas estas cuestiones. Sí. No sé qué... muy interesante lo que nos está contando Gaby, y suscribo totalmente al pie. Pensaba, ¿no?, cómo estos aprendizajes que vos decís, yo soy de los 80s, sí. Bueno, yo soy de los 70s, así que estoy en una situación, digamos que yo una década más atrás. Para mí la educación sexual integral brilló por su ausencia. Uh-huh. Y creo que fue obviamente una suerte poder haber tenido la posibilidad de abordar ese conocimiento de mi propio cuerpo, del cuerpo de la otra o del otro. No fue sencillo, lo digo como varón, porque obviamente, como decías, hay mandatos, hay matrices, hay situaciones en las que los varones nos vemos implicados, y cuando uno es niño o joven, adolescente, si no tiene estas herramientas, se ve, digamos, impotente frente a esto. Sí. Y uno no es consciente de esa impotencia, sino que, como decías antes, se encuentra con situaciones internas o cuestiones que le pasan, cuestiones que nos pasan y que no sabemos ponerle palabras, como que no sabemos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? Y como varón, mucho más, porque obviamente, como decías, se nos enseña
ser tan exteriorizar tanto nuestros sentimientos, pero bueno, me parece esto muy importante, remarcar la importancia, ¿no?, de la educación sexual. Sí, yo estaba muy atenta escuchándote y también pensaba en dos aspectos. El aspecto salud. Sí. Porque no nos olvidemos que en un contacto sexual, sea cual fuera, el niño tiene que conocer cómo cuidarse. Y también pensaba en el tema de poder dar la posibilidad de salir de los placares. Hoy que el tema género, ¿no es cierto?, está tan sobre los medios, sobre la piel de todos, y que no parezcan como monstruos de repente que salieron de otra galaxia. Cuando vos comentabas lo tuyo, yo soy todavía de una generación anterior, de los 60, o sea que también eran toallitas nada más. Lo que sí hemos podido como padres revertirlo, claro. Quizás por la propia experiencia hemos podido revertirlo, pero desde casa, no desde la escuela. O sea, desde casa sí darle alguna instrumentación dentro de lo que podíamos, pero la escuela no se ha ocupado en ningún momento, en ninguno de mis hijos, que ya son grandes, en un enseñaje, en una contención sobre el tema. Sí, yo de hecho soy bastante privilegiada en el sentido que yo tengo madre y padre psicólogos, entonces desde muy chicos con mis hermanos, mi hermano y mi hermana, el tema de la sexualidad y esas cosas se hablaba en casa, no era como algo tabú. Pero bueno, yo estoy convencida de que eso fue un privilegio para mi generación incluso todavía. No es algo que estuviera tan abierto. Y lo de la escuela era muy limitado. La ley, como dije, se promulgó en el 2006. O sea, yo ya había terminado la secundaria para ese entonces, ya estaba en la facultad, ya estaba en otro... ¿Cuántos años han pasado y estamos todavía, por decir así, luchando para que se imponga en todos los institutos privados, estatales, lo que sea, ¿no? Y a distintos niveles. Sí, como decía recién Gaby, la ESI es un derecho. Yo me había anotado acá, ¿no? La ESI es un derecho, los derechos se conquistan y se conquistan día a día. También. ¿No? Más allá de la sanción de una ley, que es muy importante, obviamente, pero sin la práctica concreta, la articulación con toda la comunidad, puede finalmente una ley simplemente quedar en la superficie o fungir como letra muerta, ¿no? Y esto de seguir profundizando en la educación sexual integral en todas las instancias de la educación, en todos los niveles, ¿no? Y la transversalidad y salir del ámbito educativo, me parece también otra cuestión que creo que hoy vamos a tener una de nuestras entrevistadas, quizás nos va a poder dar algún dato más acerca de esto, del trabajo que se está haciendo, porque creo que la educación sexual integral tiene que salir afuera de las escuelas, afuera de los secundarios, afuera y llegar a los ámbitos de trabajo, llegar a todos los lados, a todos los lugares, porque me parece que es algo, como decía antes, es algo que no se cierra, no se termina. Y aparte, Diego, te quería decir también que por lo menos lo que yo veo, a diferencia de otros momentos, que la cuestión de la sexualidad también es un disfrute. Es un componente importante en la salud mental. Y no tomarlo como algo culpógeno, como algo... O sea, acompaña, ¿no es cierto?, al crecimiento y al desarrollo de una salud mental medianamente estable, y no tomarlo como algo, por decir así, pecaminoso. No, pero me parece importante esto que decía Diego, de que los derechos se conquistan diariamente, porque de hecho la ley del aborto, por ejemplo, salió y ya estamos viendo campañas de personas que dicen que la van a echar para atrás, entonces eso hay que sostenerlo. Y pensaba también en
por lo menos nosotros en psicología social estudiamos que primero nace la necesidad del pueblo de esto. Primero nació la necesidad de que hubiera una educación sexual integral y después se promulga la ley de acuerdo a esa necesidad. Sí, y el registro de la necesidad, ¿no? Ajá. El poder registrar esa necesidad como emergente permitió la lucha. Sí, Sí. el trabajo y la Y lucha. hoy en día estábamos todos en esto, ¿no? En sostener, En sostenerlo. y en seguir y profundizar. Perfecto. Bueno, vamos a un... Seguimos con este programa. Sí, vamos a un temita y después vamos con una entrevista. Muy bien. Y nos metemos ya directamente al tema. Aunque un poquito nos metimos. Pero bueno, antes que nada, tengo acá 2 mensajes que ponen: soy Alejandra para el programa Alta Praxis. Quiero el libro. Se había olvidado y mandó otro mensaje la compañera Alejandra que quiere el libro. Bueno, estás en la lista de los Anotada. futuros participantes. Abrazo grande. Y acá tenemos otro mensaje. Acá esta gente la conozco, me parece. Los estamos escuchando y siguiendo desde Tucumán, Vamos. provincia, Bien. cuna de nuestra profesión. Un fuerte abrazo y gracias por los saludos. Nico Volkin, Jorge Labate, La Flaca, Chaque, Mariana Dip y el señor Nahuel Varesi. Infaltable. Bueno, muy bien, un abrazo grande a todos los compañeros que están cursando la maestría. La maestría. Sí, bueno, abrazo grande y métanle. Mucha suerte. Sí, métanle con todo. Bueno, ¿con qué seguimos, Gaby? ¿Las redes? Las redes, sí, las redes. Tenemos el Instagram, Psicosocial Pichón, para el Instagram. El Facebook tenemos Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina. Les digo el mail también por si nos quieren hacer un comentario post programa, para en otro momento, se les ocurre algo, les voy a decir esto a los de Alta Praxis, tal cosa, nos mandan un mail a altapraxisradio@gmail.com, alguna propuesta, lo que se les ocurra que pueda ser piola. Y el teléfono, se los repetimos, 11 39 55 77 35. 11 39 55 77 35. Bueno, presento a la primera entrevistada del día de hoy. Ahí va. Vamos. Se llama Carolina Pastorela. Ella es docente de artes visuales, formadora en ESI y además es tallerista. A ver si me escucha. Hola, Caro. Buenas, ¿cómo va? Acá estoy. Hola. Hola. Bienvenida. Hola, Caro. Gracias. Gracias Gracias. por sumarte a esta charla del día de hoy. Bueno, lo que queríamos que nos contaras un poco, si querés, tenés ganas de presentarte primero o algo. Está bien esa síntesis, va. Bueno, dale. Ahí va. No, queríamos que nos contaras un poco cómo se trabaja la ESI en las escuelas. O cómo laburás vos o cómo te parece que se tendría que... Sí, por lo menos desde tu experiencia Tu personal, experiencia. ¿no? Sí, Por sí. supuesto. Dale. Sí, un poco cuando me avisaban de este espacio, que me parece hermoso también, y que se dé el espacio ahí de ir difundiendo qué pasa en las escuelas con la ESI realmente. Un poco contextualizar en que yo soy docente de artes en general, pero trabajo en el distrito de Matanza, ¿no? Ujú. La Matanza conurbano bonaerense, Ujú. entonces como situarme un poco ahí, que está bueno como Sí. para organizar desde dónde Total. vengo laburando y en varias localidades, ¿no? La Matanza es muy grande y diversa Ujú. y siempre laburé en diferentes localidades, eso también cambia el enfoque o las situaciones con las que nos encontramos. Ajá. Así Claro. que un poco a partir de ahí, que me parece que suma también a presentar el laburo docente que vengo haciendo desde distintos niveles, siempre tratando de movilizar con la ESI desde las materias que doy, que son también muchas diversas, porque trabajo en diferentes niveles y bueno, por suerte las artes podemos ahí como meternos en diferentes huecos que a veces cuesta
trabajar, por lo menos lo que tiene referido a la ESI, o ir metiendo algunos contenidos que a veces cuestan más. Claro, claro. Ahí te no sé si... Sí, te estaba escuchando, ¿no? ¿Me escuchan bien o muy bajito? ¿Se te escucha? Muy bajito. Sí, se te escucha perfecto. Bien. Se te escucha Dale. perfecto. Nada, te escuchaba que estás trabajando en un distrito heterogéneo, como decís, con muchísimas realidades, digamos, situaciones diferentes, y justamente pensaba en eso, ¿no? Cómo esto de la educación sexual integral, por supuesto, tiene que ser una educación situada, ¿no? Y Sí, cómo el contexto de cada escuela, de cada nivel educativo, implica otro enfoque, otra mirada, o por lo menos otra didáctica. No sé si estoy bien rumbeado por ahí. Sí, como otras pedagogías. A mí lo que me ha pasado, un poco les cuento así en líneas generales, yo traté siempre, desde la ley empieza, ¿no?, en el 2006, yo empecé a trabajar en el 2005 en la docencia, hace bastante, no dejé, digamos, y entre medio fui tratando eso, de movilizar por lo que a mí me iba sucediendo también con el rol docente, y vinculándome con los diferentes niveles. Entonces, cuando trabajaba en primaria o en secundaria, iba tratando de observar situaciones que iban sucediendo a nivel social, y ahí la ESI, la verdad es que yo empecé ya desde entrar a trabajar o a generar proyectos en relación a los contenidos que proponían. En ese momento o en aquellos tiempos no estaba tan trabajada en las escuelas, entonces por ahí eran los profes de biología o biblioteca o algunos otros docentes que articulaban un poco más, y siempre motivé y traté de trabajar en red con otros docentes y no sola, que es algo que también está bueno como potenciar y refrescar, porque bueno, surgen situaciones cuando abordamos desde identidades o bueno, pasando por todos los ejes, pero por ahí queremos trabajar un tema o un contenido y bueno, se amplía, depende del grupo, ¿no?, y la situación emergente por ahí que suceda. Pero lo que va sucediendo es que uno sola a veces cuesta trabajarlo, o las realidades que se van desatando son diferentes, y a veces está bueno esto, estar acompañada, o que las intervenciones no sean mías solas, sino de alguien más. Y me parece que en ese sentido está bueno reforzar esto de trabajar en red o generar las pequeñas complicidades dentro de las escuelas con las resistencias que hay, para que los proyectos o las ideas por ahí que surgen a partir de alguna situación específica o por algún interés particular de los grupos estén enmarcadas, y que no sea un ratito de un taller o de una actividad puntual y nada más. Claro. Entonces, ¿me escuchas? No, que justo ayer estaba hablando con otra amiga que ella es bibliotecaria, seguro nos está escuchando, Mercedes, y ella laburó en escuela, y justamente me decía un poco esto de que de sentirse, de que hay situaciones que son muy fuertes capaz, que los chicos comparten, y que muchos docentes no se sienten preparados o no están preparados para abordar esas situaciones. Entonces me parece interesante, por lo menos, esto que planteás vos de laburar en equipo, ¿no? Porque no es lo mismo sostener una situación estando solo o sola con chicos que estando con otro docente o otro par que nos pueda acompañar, porque incluso para nosotros adultos muchas de estas situaciones son fuertes, ¿no es cierto? Sí, incluso porque en algún punto lo que pasa con la educación sexual integral es que empieza a mover o a poner en preguntas muchos aspectos que están vinculados con todas las áreas, con todas las materias, con lo que va haciendo construir comunidad. Entonces, siempre va a suceder algo, por más que quieras trabajar algún aspecto de la ESI o no. Claro. Entonces, formarse o estar más como con más herramientas ayuda a esto, a que la escuela sea un lugar más habitable, a que más allá de una propuesta en particular, las comunidades van cambiando, por suerte hoy hay muchos pibes y diferentes zonas, pero sigue sucediendo, ¿no? Por suerte esto de que empiezan a hacerse otras preguntas que los docentes tal vez no se hicieron, y en ese encuentro, bueno, ahí es donde surgen por ahí los temores, las resistencias, que a veces son más de los docentes o de los directivos o de otras personas que conforman la escuela y no tanto de los alumnos. Entonces, bueno, un poco ahí es necesario como esto de capacitarse o estar ahí como en red de material,
compartir recursos, porque es esto de estar con más herramientas varias personas y que no sean por ahí algunas personas que les moviliza por algo personal, Claro. el trabajo de la ESI en la escuela, digamos. Sí, claro, intentar institucionalizar de alguna manera la ESI en toda la instancia educativa. Esa sería digamos, un objetivo, ¿no? Un horizonte, que todas las materias y todas las instancias educativas estén atravesadas también por la ESI. Es que sí. Perdón, porque si te pones como a analizar ahí como algunos contenidos o si digo, quien tenga ganas de trabajarlo, quienes la laburan, también es porque pueden ir encontrando y le dedican tiempo a entender esas conexiones que están súper relacionadas de los contenidos. No es solo como la semana de la ESI que está bueno que se instale y que motive, sino empezar como a moverla a eso, en todo lo que vamos tratando de proponer en las instancias más pedagógicas. Por eso es re importante esto del rol docente y el cambio pedagógico. No sé, a mí me pasa mucho cambiando los espacios de laburo, trabajando fuera del aula o en otros lugares o donde el grupo también lo permita o la situación escolar particular, ¿no? Pero todas las instituciones como que tienen otras instancias, algunas más estructuradas, otras menos, y eso ayuda un montón a trabajar algunos temas, porque cambias la configuración física del grupo, de cómo se ven, de cómo se organizan los cuerpos en el espacio, ¿no? También como en esa situación vincular, ahí va cambiando, y la ESI mueve un poco eso también, ¿no? Como desestructurar la escuela que veníamos haciendo. Bueno, mira, te proponemos algo. Dale. Claro. Tenemos unos audios. Tenemos audios de algunos jóvenes que nos mandaron, pedimos a los que quisieron participar. ¿Te parece que escuchemos alguno? Vamos con uno, ¿no? Vamos con uno y seguimos a ver qué te parece. Y seguimos charlando. Dale. Hola, me llamo Lara, voy a una escuela pública desde que soy muy chica y tengo 15 años. Sí, tuve ESI, la verdad que me pareció que nunca variaron mucho los temas, siempre se basaron muchísimo en el ciberbullying, en la violencia contra la mujer, en el cuidado del cuerpo. Lo que aprendí en ESI fue muchísimo sobre las relaciones tóxicas y también sobre las redes sociales, sobre cómo cuidarnos ante eso, qué puede haber atrás de un chat con una persona que no se conoce. Y para mí sí fue importante tener ESI y es importante tener ESI porque creo que la gente que no tiene en la casa la posibilidad de que los padres le expliquen o los informen, tienen esa posibilidad en la escuela y estoy muy contenta con que se pueda seguir dando el tema. Bueno, ahí la teníamos a Lara de 15 años. Genial. Sí, ahora después tenemos otro audio para pasarte que con otra mirada, pero no sé qué te pareció. Al principio esto de hablar, me parece que es el espacio para hablar y también lo que sucede es que según la dinámica en esto, insisto con lo pedagógico, ahí como el cambio de lo pedagógico es generar otras instancias de poder dar espacio a que tomen la voz, los pibes son un sujeto de derecho, las pibas, los pibes, más allá de los vocabularios, pero digo esto, ¿no? Como que empiecen a usar la voz y a tener otro espacio dentro de la escuela, me parece que es eso, no solamente como los temas que se vayan dando, sino esto que ella dice de poder ser escuchada, ¿no? Que en casa por ahí a veces no, o en otros espacios no, entonces totalmente. Eso me parece genial. Bueno, muy bien, tenemos otro audio, con otra mirada, otra situación. Más grande, 19 años tiene Julieta. No, Julieta. ¿Julieta o Mica? Estamos. Creo que es Juli. Bueno. A ver qué nos dice, a ver qué Julieta. Hice el secundario en un colegio público y si tuve ESI en la escuela, no exactamente, tuve en el segundo año una materia que se llamaba Educación para la Salud, que dentro del programa supuestamente incluía en una parte del año la enseñanza de ESI y un taller sobre educación sexual. En el taller vimos métodos anticonceptivos
la verdad que no me quedó mucho recuerdo de los contenidos de educación sexual de la materia del año. No lo recuerdo como que haya sido un tema que se nos haya enseñado en profundidad, y que no haya ido, como que no excedió a temas de métodos no excedió a los temas de métodos anticonceptivos o sistemas reproductivos femenino y masculino, sobre todo el femenino. Es eso más que nada lo que me acuerdo que nos hayan enseñado. Eh, Y bueno, ahí quedó. Era Julieta, Sí, de 19 años. 19 años. ¿Estás ahí, Caro? Sí, acá ando. No, en esto del aspecto biologicista, que a veces queda solo ahí, y Sí. que tal vez es lo más como concreto para empezar. A veces algún docente, digo, que nunca haya tocado o se haya conectado con el tema, con alguna modalidad, y es eso, me parece que pasa. Obviamente que hay inquietudes y en secundaria se plantea y se propone mucho dudas que tienen y que está buenísimo, pero como que no quede solo ahí, que es lo que dice ella, perfecto. Como pasa Claro. mucho eso, que queda en ese aspecto nada más, y por ahí no desde lo vincular o desde la toma de decisiones, la autonomía. Hay como muchos aspectos para seguir ampliando, y en eso es que la ESI puede como ampliar en los ejes, que son los 5, que abarcan un poco la ley, para generar en realidad esta contención de alguna manera, y que no sea situaciones aisladas o propuestas aisladas, sino que se vaya atravesando y que sea integral, ¿no? Por eso esto, si vemos anticonceptivos, bueno, ¿cuál es la decisión en relación a los anticonceptivos? ¿Cómo nos sentimos? Claro. ¿Cuál es tu deseo? La construcción del deseo, del proyecto Total. de vida, ¿cuáles son tus derechos? Como que ahí vamos atravesando todos esos ejes, que son los 5 que atraviesa la ESI, ¿no? No, a mí me llamó la atención, Caro, soy Julia, encantada. Hola. Estoy acá en la mesa con los chicos. Sí. Me llamó la atención que esta participante, que dio su testimonio, era como que en un momento dijo, no recuerdo bien. O sea que, está bien, puede ser que haya pasado tiempo, pero ¿qué pasó ahí? ¿No fue eficaz? ¿No fue derecho? ¿No se interesó? ¿No hubo mucho compromiso? ¿Qué pensás? Sí, tal vez pasa eso, que a veces no registramos como docentes, a veces, bueno, como cuál es la situación por la cual moviliza, que le llamamos por ahí emergente, o lo han escuchado seguro, como qué es lo que le moviliza al grupo realmente. Por ahí Claro. no era eso, entonces, o tal vez a ella en particular. Entonces, bueno, en esto, ¿no? A veces esto de generar la voz, de que puedan expresar cuáles son las cuestiones que más les movilizan, o opinar, ¿no? Y generar mirada crítica en base a algo que se Claro. está proponiendo. Ahí, ¿no? Como en esta cuestión Claro. de... Como Sí. que no sea Sí. una bajada de línea de lo que quiere dar el docente, sino más bien como, bueno, escuchar lo que los pibes necesitan o tienen ganas de saber, ¿no es cierto? Sí, conocer. Sí, o modificar Sí. también, ¿no? También, Modificar sí, lo que sí. se va. Sí, me lo imagino, no soy docente, pero me lo imagino como una especie de conocimiento, o sea, el abordaje de la situación, desde mi desconocimiento de lo pedagógico, o estar adelante de un grupo de niños y niñas, me lo imagino como en primera instancia conocerlos, conocer sus necesidades, conocer sus saberes o sus inquietudes, y poder relacionar todo eso con sus vivencias cotidianas, ¿no? Más allá de esto, como dice Gaby, esta bajada de línea de cómo se utiliza un preservativo, cómo se utiliza tal cosa, me parece que va por ese lado lo que nos estás queriendo, nos estás diciendo, ¿no? Sí, y un poco esto de generar como, bueno, a veces pasa que empezamos a trabajar la ESI o algún docente viene, no, necesito a alguien o alguna referente o algún compañero ya está haciendo algo, necesito laburar algún tema en particular por una situación SOS que llegó al aula, una problemática, por Claro. ejemplo, y no sabe cómo laburarla. Entonces, a partir de eso, bueno, irrumpe ahí algún caso, alguna situación para trabajar la ESI como excusa. Y en realidad lo que pasa es que está bueno pensarlo antes o laburarla desde un proyecto, desde algo que esté más organizado. Claro. Y eso, bueno, puede ayudar. Lo que pasa es que las realidades, y esto voy como a lo concreto de la diaria, que pasa Sí. mucho en las escuelas,
y en todos los niveles, pero por ahí en secundaria también suceden algunas situaciones más urgentes, es esto, aparecen situaciones de emergencia y no emergentes, en este caso, que continuamente por situaciones de conflicto, de violencia o de algún abuso concretos, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces estamos ante saldar esas situaciones o contener o ver desde dónde podemos acompañar. Y la verdad es que a veces, bueno, la cuestión de lo planificado, de la organización, que tendría y debería tener otra calidad, a veces no la tiene. Claro. Esto ahí como crudamente lo digo porque es un poco lo que pasa. Y también pensaba como en esto de que por lo menos, bueno, vos y yo somos como más o menos de la misma generación o de la misma generación, como de la carencia que tuvimos de aprendizaje en estos temas, también al estar enfrente a un aula debe ser difícil porque uno, bueno, más allá de las capacitaciones, digo, capaz debe haber docentes a los que les cuesta abordar estas situaciones porque ellos mismos tienen la carencia de no saber sobre ciertas situaciones. Entonces, bueno, no sé cómo se maneja eso a nivel institucional en las escuelas públicas o privadas de las capacitaciones que tienen los docentes, porque yo no creo que un docente que es docente, no sé, de matemática, por decir una cosa, capaz estos temas no los sabe abordar, digamos. No sé. Sí, igual un poco como que la primer puerta de entrada, que también están organizadas, no sé si conocen un poco la ley, pero viene a abordar ahí como momentos por los cuales la ESI llega a la escuela, ¿no? Y una de esas es la puerta de entrada, como el reconocimiento de nosotros mismos y empezar a pensarnos a nosotras mismas. Y como docentes, la verdad que en muchos casos hay muchas resistencias a partir de eso, y es lógico y se entiende, y la verdad que se necesitaría por ahí que en las jornadas docentes, de hecho, incluso nosotros lo pidamos ese espacio, ¿no? Para trabajar la ESI, si nos están exigiendo también que se trabaje, porque hay como esas contradicciones, bueno, que también se pueda dar ese espacio en las jornadas para laburar un poco lo que nos va pasando internamente y personalmente para poder después laburarlo. Perfecto. Por eso el laburo en red, en grupo, con los docentes que se vayan armando es súper necesario, porque es eso, hay limitaciones que las tenemos todos y que está... y con respecto a las capacitaciones que me decías, o sea, sí, es eso, pasa que se va capacitando gente o haciendo cursos, hay un montón de, por suerte, ¿o no? Hoy hay más propuestas y más oferta en cuanto a horarios y eso, y modalidades, y muchos lo pueden hacer, pero muchas veces pasa que es más esto, un interés personal o algo que los moviliza, y no tanto por ahí desde las escuelas. Igual se está haciendo, bueno, ahora en Provincia de Buenos Aires también, una especie de formación de referentes ESI, que también sería como una especie de reforzar y de eso, jerarquizar un poco el rol de la ley que tiene sus años y que está bueno que se potencie un poco más. Bueno. Pero bueno, los docentes esto, matemáticos u otros profes, por ahí eso va un poco también con el interés personal a veces, y la verdad que bueno, se necesita que sea más abierto para que a todos y trabajarse, discúlpame, ¿no? Y trabajarse todos, ¿no? Porque cada uno se para con sus propias matrices, una matriz de aprendizaje que ha tenido en su casa, en su comunidad, entonces también trabajarse a sí mismos para poder en una clase o en un momento poder transmitir estos valores o estas enseñanzas. También trabajarse a sí mismos, ¿no? Sí, en esto, ¿no? De como por ahí también que la ESI sea un recurso que la escuela potencie para que pueda ser un espacio más vivible para todos en general, ¿no? La comunidad toda. Así que también digo, auxiliares, equipo de orientación, como entre todas, y los directivos también, ¿no? Hay una cuestión de la toma de decisiones que es básica y que muchas veces dificulta eso, que se lleven adelante algunas cuestiones, pero bueno, esa es un poco, por ahí el panorama que veo. Sí sé y estoy reconvencida que la verdad en todos los niveles, en todas las modalidades, en superior yo también laburo y la verdad que se puede llevar adelante, depende de eso. Siempre para mí es como hacer red dentro de las escuelas, es lo que va avanzando un montón. Totalmente, era como decíamos hace un rato, es una lucha día a día, hay que seguir en este proceso de conquista de derechos para todos y todas y todes. Me parece que ahí está la cuestión, no pensar que ya está. Digamos, esto es un proceso que recién comienza y que bueno, y que en algunas
perdón, en algunas Sí. comunidades y territorios, por eso nombraba Matanza, es diferente. Entonces, bueno, Sí, sí, por sí. ahí en algunas zonas de Cava vemos un montón de avances y por ahí en provincia nada que ver. Ajá. Y bueno, esas diferencias está bueno ir viéndolas. Sí, después más tarde vamos a tener algunos audios que vamos a compartir con seguir nuestra otra compartiendo. entrevistada Sí. que habla creo que sabes, vamos a Claro. tener una entrevista María Eugenia. con A María María Eugenia Eugenia Otero y vamos Genial. a presentarle algunos audios también a Para ella seguir para ver charlando. qué nos cuenta. Genial. Muchas gracias, Caro, Bueno. por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes, abrazos. Abrazo. Era Carolina Pastorela. docente y formadora en ESI, que nos dio su mirada. Vamos con un tema. Vamos. Bueno, muy bien. Volvimos. Una muy linda charla con Caro Pastorela, que nos dio su mirada como docente. También es formadora en ESI. Y bueno, la verdad que interesante, piola, como para encarar esto de la educación sexual integral y la mirada de alguien que está in situ. Y en un contexto complejo, ¿no? Ujú. Muy amplio, muy complejo. Ujú. Hay mucho para trabajar, claramente, hay mucho para avanzar, mucho para aprender. para también. aprender, así que nada, estamos en eso. Sí. Vamos con las redes. Vamos con las Porque redes. Recuerden que sí. pueden seguir Ahí participando va. por el libro. Manden quiero el libro. El proceso grupal de Pichón Rivière. Nuevo. Nuevito. 0 kilómetros. Búsquenlo, van a ver que es casi inconseguible, Sí. así que bueno, Bueno. invitamos a que Nos mandan Nos mensaje manden más y mensajes. les digo las redes para que lo puedan hacer. Instagram, Psicología Social Pichón. Facebook, Asociación APSA. YouTube, APSA Pichón Rivière. Twitter, Psicosociales OK. Blog, apsa.blogspot.com. El mail para que nos manden sus comentarios. Si tienen, dicen, che, el programa que viene quiero que trabajen o charlen sobre esto, nos mandan altapraxisradio@gmail.com y el teléfono 11 39 55 7735. Bueno, y ahora sí, entramos al momento de la nostalgia. que La fue que nos presentada. prometió Julia. Exactamente, y nos dijo que se definía como un momento de nostalgia. A ver, ¿dónde nos vas a llevar, Julita? Bueno, queridos compañeros, oyentes, la verdad, estamos en un tema muy específico y siguiendo un poco la línea de la educación, a mí se me ocurrió traer un poquito de aire fresco a esta situación que no escapa a la educación, por supuesto, ¿no? Esta ley que tiene el contexto de la 26150, el derecho a la educación sexual para todos los niveles, en todos los institutos, sean estatales o privados de todo el país y para todos los niveles y modalidades. Y se me ocurrió, no sé, me habrá llevado a mi infancia, ponele, creo que todos más que tengan ahora más de 20 años, van a recordar a una gran escritora y poetisa, María Elena Walsh. Ella fue poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada como mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Y ya van a ver por qué la traigo, porque tiene que ver con la educación. No la ESI, murió en el 2011, o sea que la ESI estaba ahí media fresca. Sí, pero una mirada diversa. Pero tiene una mirada muy interesante en cuanto al enseñaje, ¿no? Sí. Ella nació en el 1930 en Ramos Mejía y falleció en el 2011 en Buenos Aires. En un momento muy cruento, es una mujer perseguida porque, bueno, ella ponía a la luz diversas cuestiones que no estaban permitidas y en el momento del proceso militar se llamó a silencio y decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. De un artículo que utilicé un medio de comunicación que se llama NEA Hoy, que trabaja sobre las provincias del nordeste argentino y Paraguay,
porque hay una conexión cultural y geográfica que nos une. Ahí detalla: todos los que tienen más de 20 años de edad seguramente habrán escuchado alguna que otra canción de María Elena Walsh en su niñez, quien supo ganarse un lugar en el mundo de las infancias con sus canciones y poemas. Las letras de María Elena Walsh nos hablan de juegos, arte, educación, felicidad, encuentros con otros, naturaleza y vida. Pero también tienen mensajes profundos sobre los derechos de las infancias, de las mujeres y el acceso a la educación pública gratuita, de calidad y respetuosa con los niños y niñas. Ahí no se utilizaba niñas todavía. Fue una gran pensadora del siglo XX, y vamos a repasar un poquito la historia de la poetisa, que llevó una vida de militancia activa por los derechos también de las mujeres. La María Elena Walsh feminista, poco se sabe y mucho se puede aprender. En voz de Alicia Origi, que es una profesora de la UBA, de Filosofía y Letras, docente, investigadora, formadora, y ella es especialista en el estudio de la obra de María Elena Walsh, nos cuenta: en el análisis literario y social sobre los disparatados e inolvidables contopos de Gulubú encontrarás un recorrido profundo sobre la obra literaria. Los cuentos que se cuentan en Gulubú se llaman cuentopos. Muy bien contestarán ustedes, pero ¿qué diablos quiere decir Gulubú? Muy sencillo. Gulubú es un bosque donde los cuentos se llaman cuentopos. Con este diálogo del más hilarante sinsentido, desde la solapa de la primera edición, se abre el territorio de la imaginación, donde se despliegan 16 cuentos inolvidables. María Elena nos sorprende en sus cuentopos con la creación de muchas nuevas palabras, como los gatolines, los gatiperros, los coches zapatos, el gato pato y la pla pla. Jugar con las palabras, así ella entendía el aprendizaje. En los cuentos de María Elena Walsh se emplea una conexión de lenguaje como juego, que consolida una nueva poética dentro de la literatura infantil argentina. Reproduce el vocabulario de un chico que recién incorpora la lengua y donde las palabras le nacen pegadas a las cosas. Sí, dice, quiero que me quieras, dijo Gato Pato, siempre que tú quieras que yo quiera que me quieras. Yo quiero que quieras que yo te quiera, respondió la princesa. Incluye el idioma el juego infantil denominado jerigonza, que consiste en agregar, después de cada sílaba, una del consonante P, imitando a un juego común para los chicos de esa época. El jeringoso. Exacto, la jerigonza se llama. Jeringonza. Jeringonza, yo lo conocía como jeringoso. Yo también. No está bien, es jeringonza. No es que no está bien, se conoce así. Qué pemapa. Los juegos de palabras, las onomatopeyas y la creación de nuevas palabras muestran un estilo que define la originalidad de Walsh. En medio de la página del cuaderno de Felipito Tacaptum aparece una plapla cantante y patinadora. Una letra que debe esconderse para que nadie se entere de su existencia, porque ella no figura en el abecedario. Se introducen breves rimas donde se indica el ritmo en que deben ser entonadas, como Yo tengo una verruga, que sigue la melodía de Yo no soy buena moza, una poesía de origen folclórico usada en cuentos infantiles. La mayoría de los cuentos finalizan con un verso emparejado. Ahora, María Elena Walsh, es muy lindo lo que estás contando, sobre todo esto de los personajes creados como en una mixtura, ¿no? El gato pato, por ejemplo. Porque respeta, digamos, el lenguaje que están aprendiendo. Sí, y por otro lado se me ocurría, como algo que no creo haber inventado nada, pero se me ocurría que estas nuevas expresiones de seres, nuevos seres que ella nos presentaba en sus canciones, nos mostraban un mundo no cuadradito, estereotipado. Exacto. De nena, nene, sino que hay otras identidades, ¿no? que se nos abrían a la imaginación, ¿no? Incluso te digo más, luego se utilizó después de muchos años el escribo como puedo.
que fue una prueba que se ha hecho, lo digo porque tengo hijos grandes, escribo como puedo, leo como puedo, o sea, dándole una libertad al que está aprendiendo y no a ponerlo en estructuras O en rígidas. juicios. En tela de juicio. Le leo un cachito sobre las ideas feministas en los cuentos de María Elena. Ah, bien. En la década de los 60 se empieza el debate de las ideas feministas en Argentina como en el resto del mundo. Los cuentos de Walsh no están exentos del revisionismo sobre los roles de género. En Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukusaka, Walsh revisa y critica con humor los estereotipos de las princesas tontas. Mirá, te estoy hablando de años. Y los principales galantes de los cuentos de hadas tradicionales. El cuento mantiene un esquema clásico con final feliz, pero el disparate trabaja la materia prima de la lengua y desestructura la historia, que se transforma en una parodia de los cuentos de hadas. Ajá. La acción se ubica hace como 2000 años, 3 meses y media hora. Así lo pone ella. La princesa obediente pasa sus días en el jardín papando moscas y habla en jeringosa, simulando ser un idioma japonés. Nopo puedo dopo, contestó la princesa en japonés. Su papá, el emperador, es un personaje siempre ridículo, con voz de trueno y ojos de relámpago, que usaba 3 pares de anteojos. La protagonista no cuestiona la ideología del padre, que opina que las princesas deben estar quietas. Sale de la inmovilidad indicada por el protocolo para ir a jugar, correr y bailar por el jardín, desafiando los mandatos paternos. El final es feliz y la princesa se casa después con el príncipe, que logra vencer en un combate por los enviados por el padre. Pero este combate es ridiculizado. O sea, lo pone al hombre en una situación completamente diferente, ¿no es cierto?, de la que estamos habituados, ya que sus adversarios eran las tías que se escondieron aterradas debajo de la alfombra, los lustrabotas que escaparon por la ventana y los vigilantes que se treparon a una lámpara. Se evita la violencia en cualquier cuento destinado a los pequeños. Bueno, ¿qué pensé yo de todo esto? A ver, ¿cuáles son tus conclusiones? Y quiero Las compartir. reflexiones. Sí, a Y mí me quiero llegó, compartir con ustedes. Primero, te quiero decir, me llamó mucho la atención esto del padre de la princesa con 3 pares de anteojos. Con 3 pares de anteojos. ¿No? Hay una metáfora linda Muy interesante. para hablar, ¿no? Porque esto de ser el padre y que necesitas 3 anteojos para ver. Exactamente. Evidentemente porque No ves. No estarías viendo. no estarías querías viendo de ver. la mejor manera algunas situaciones. Bueno, y yo haciendo como una articulación de nuestra concepción de sujeto y de sujetitos, ¿cuántas veces hemos expresado dentro de nuestra concepción de sujeto la necesidad de la propia creación, invención y proyección desde nuestro mundo interno para construir con otros? Un contexto que nos permita el aprendizaje, que enseñe, entendiendo las distintas miradas, necesidades y estímulos que cada uno necesita. No somos buzones vacías, en palabras del emérito Paulo Freire, pedagogo, filósofo brasileño con orientación marxista, defensor de la pedagogía crítica, que decía que la educación es praxis, reflexión y acción en el mundo para transformar, acto de amor, coraje, práctica de la libertad hacia la realidad. Es por ello que reivindicamos esta forma de enseñaje, mediante juego, fantasías, ilusiones, mundos fantásticos, música, transgrediendo aún los vocablos del diccionario que luego seguramente se irán incluyendo. ¿Qué más amplitud en la concepción del mundo que poder otorgar la posibilidad de un universo de canciones, de situaciones fantásticas, para así ampliar la capacidad de aprender y poder asirse de lo escuchado en el claustro educativo, siempre junto a otros dentro de la comunidad que los albergue? ¿Cuánto de esto se ha perdido, subestimado, cuando el aprendizaje de Laura sería más efectivo dentro de un marco de estímulo,
para así incorporar conceptos que luego serán transformados de acuerdo a la edad y a los contextos en que viven. Cuánto de todo lo soñado podrá en un futuro gestar una mirada crítica ante la sociedad educativa que aún hoy, no en todos lados, pero imponen metodologías de límites estrictos, haciendo que el educando sea estereotipado a veces como el niño problema ante la falta de creatividad de los educadores para resolver conflictos que se sucederán en los grupos de manera habitual. Vaya este recuerdo de nuestras infancias en un llamamiento de romper con las estructuras rígidas y de competencia permanente, cambiándolas por solidaridad, trabajo en común, divertimento y alegría. Y les dejo en la nostalgia un temita para que todos nos pongamos a recordar. Creo que a todos nos dan nostalgia, María Elena. Sí, es hermoso acá. Yo tenía el vinilo de verdad. El vinilo, muy bien. Yo vinilo. tenía el cassette y los escuchaba muy seguido. Acá nos están mandando mensajes, siempre es interesante escuchar hablar sobre María Elena Walsh. Ajá. Muchas gracias, Ale. Un saludo para Ale. Sí, un poco es Libros también. Yo tenía libros de María Elena. por supuesto. Fue gran escritora. Acá Fue que nos gran está escritora. contando Julita, libros. La música, obvio, sí. Una gran artista. Para los claramente. niños, Una sí. gran artista y una gran luchadora por los derechos de Del las niño. mujeres, los De la niños mujer. y las diversidades, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Vamos con el tema, que nos Julita, ¿te eligió parece? Bañar Julia. la luna. Bueno, muy bien. Ya bañamos la luna y hablamos un poco de arte y de cultura en relación a los aprendizajes, ¿no? A las miradas diversas que se puede tener y a una gran luchadora como María Elena Walsh. Exactamente. Sí. Tengo un mensajito. Dale, a ver. Dice: hola, soy Nancy, quiero el libro. Ah, muy bien. Ahí va. Vamos. Un saludo, abrazo y beso para Nancy Gómez, una compañera que nos está escuchando. Va directo a la lista de participantes. Anoten. Producción. Producción, anote a la lista. A los miles que hay en la lista. Vamos a ver si lo sorteamos por la Lotería Nacional o ahora vemos cómo hacemos. Pero bueno, ahí vamos después, informaremos cómo sale este sorteo. Por otro lado, vamos a arrancar. Primero, vamos a decir Las redes. las redes, más que nada para que se sigan comunicando, porque nos gusta que se comuniquen. Sí. ¿Cómo Bueno, sería el teléfono? Que yo no me lo el- acuerdo de memoria. la No, verdad. yo tampoco. Pero mira, hoy descubrí que lo tenemos ahí mucho más grande. Bueno, no importa. El no. teléfono de la radio Le acabas de señalar un cartel que nunca era vi. enorme, estaba enfrente de nuestros tengo ojos a y mi nunca lo izquierda, vimos. Lo vi hoy por primera vez. Pero bueno, lo Sí. tengo acá más cerquita. Muy bien. El teléfono de la radio es 1139-557735 para los que nos quieran mandar mensaje para participar del sorteo del libro o de lo que quieran comentar, si nos quieren contar sus experiencias con Sí. la ESI, si tuvieron, si no tuvieron, si son más grandes y entonces no los agarró la ley, o Sí. si son más chicos y más jóvenes y sí, y nos quieren contar un poquito cómo les fue, cómo lo vivieron, Sí, qué la qué verdad que- aprendieron o no. Claro, sería bueno para este programa o para el que viene que vamos a poder también volver a reproducir los mensajes que nos manden. Sí. Vamos con una nota, que tenemos una entrevista. Otra entrevista. Sí, una entrevista, linda entrevista, Sí. que espero que sea divertida con respecto a este tema. La tenemos a María Eugenia Otero, psicóloga social, coordinadora del postítulo de ESI, el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, una Profe gran de institución. la escuela de Profe de Pichón la escuela también. de Pichón. Acá. Por lo menos fue mi profe. Sí, una gran compañera, una gran militante y bueno, la tenemos conectada para charlar un rato. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, andan? Eugenia. Hola, Un Un gusto placer estar con tenerte. ustedes. muchas Un placer. gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, acá pensando un montón en la propuesta que
me hicieron y en la pregunta que me hicieron, y pensando también en algunas cosas que escuché recién. Nada, celebro el recuerdo a Mariana Walsh, y abrir desde esos lugares es como muy lindo y me parece que tiene mucho que ver también con la perspectiva que queremos, ¿no? Sí, sí, ahí intentamos un poco abrir un poco el juego, a ver cómo le pasa por el cuerpo a todos los que nos están escuchando, porque obviamente esto de María Elena nos motiva mucho a quienes la descubrimos de niñez, pero es una gran artista y... Sí, como decíamos también, atraviesa generaciones, entonces nos atraviesa a muchos. Sí, además me parece que nos toca un lugar del afecto que es lindo para hablar de este tema, es lindo para hablar de la psicología social y de la ESI también. Sí, de los mundos que nos proponía también, ¿no? Mundos que no eran rígidos, sino que tenían otras posibilidades. Totalmente, porque iba como a contramano de muchas cosas que combatimos, ¿no? Así que está bueno eso. Sí. Nada, pensaba también en algunas cosas que se piensan siempre en general cuando hablamos de la educación sexual, ¿no? Y una cosa que es como una idea bastante repetida que escuchamos siempre es esta idea de que las personas más grandes no tuvimos educación sexual. Claro, sí. De alguna manera la tuvimos. La tuvimos un montón, ese es el punto, que la tuvimos, pero re fuerte. Claro. La verdad es que todos fuimos como adoctrinados en relación a cómo teníamos que ser, en relación a cómo tenía que ser nuestra sexualidad, cómo teníamos que comportarnos, si éramos nenas, si éramos varones, si éramos nenas o varones, no, siquiera eso, ¿no? Digo, cómo, de acuerdo a cómo se veían nuestros cuerpos, ¿no? Y qué sexo nos habían asignado cuando nacimos. Y a partir de ahí, la verdad es que fue todo un aprender en relación a montones de mandatos que nos metieron adentro de un corsé, y que me parece que lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en la educación sexual integral es en que, además de los aprendizajes, tenemos que pensar en todo lo que tenemos que desaprender, ¿no? Totalmente, sí. Así que ahí hay como un lugar que me parece que es de donde tenemos que empezar a pensar siempre cuando hablamos con personas adultas de la ESI, ¿no? Totalmente. Hoy hablaba y decíamos que esto de la ESI debe, creo, desde mi humilde punto de vista, debe salir de los lugares, de las instituciones educativas. Tiene que salir a la calle, salir a los lugares de trabajo, salir a todos los ámbitos, y manifestarse de alguna manera, porque también esto de educarse en sexualidad o en sexualidad, creo que es como algo que nunca se cierra, ¿no? Que está constantemente abierto. Lo digo, soy una persona que cumplió 50 años y creo que no tengo ningún tipo de cerrazón frente a esto, ¿no? Me siento que no tuve la posibilidad de cerrar nada. Las certezas todavía son pocas. Sí, bueno, menos mal, está bueno, es una posición como re saludable la que estás planteando. Yo te escuchaba y pensaba que está re bueno lo que decís en relación a la ESI saliendo de la escuela. La verdad es que la ESI se pensó para la escuela, se pensó como un derecho de los pibes y las pibas y les pibis a ser educados en relación a su sexualidad y de una manera integral, pero también lo cierto es que cuando la ESI se brinda, de manera real, ¿no? Y profunda, y nos metemos con polenta dentro de la ESI, no cuando la planteamos como un contenido políticamente correcto, no cuando lo dejamos ahí como en la cosa cosmética, sino cuando vamos a fondo con la ESI. La ESI inmediatamente desborda los límites de la escuela, ¿no? Y sale para afuera porque se va a nuestras casas, porque se mete en las discusiones con otros, porque rápidamente se desborda, ¿no? Sale a plantear discusiones y debates en un montón de lugares, y eso está bueno que pase. Sí, justamente. También nos tenemos que acordar de esto, como de que en relación a la escuela
es una obligación y una responsabilidad, ¿no? De las personas adultas de brindar eso a los pibis, a las pibas. Yo me quedé con esto que vos dijiste hace un ratito, que cómo que no tuvimos. Sí, tuvimos una educación censurada, una educación reprimida, estereotipada, sí que tuvimos. Entonces tenemos que desaprendernos para poder incorporar estos nuevos o estos conceptos que fueron de siempre, pero que no, por lo menos en mi generación, no lo teníamos como algo natural, necesario, de salud mental. O sea que teníamos que desaprender para poder aprender lo necesario hoy, ¿no? Totalmente. Yo pensaba en la pregunta que creo que es como la pregunta que me invitaban a responder, que es esto de qué es lo que le aporta la psicología social a la ESI, y pensaba, bueno, necesariamente me remito a la experiencia del postítulo, porque es el espacio donde trabajo desde hace 15 años, articulando esto, ¿no? De la educación sexual integral con la psicología social y la perspectiva de Pillon Rivière, por supuesto. Y la verdad es que si hay algo que le aporta esa mirada de todas las psicólogas sociales que habitamos ese espacio, es el tema de poder revisar justamente todo esto que tiene que ver con nuestras matrices de aprendizaje y que lo hemos hecho carne, lo hemos convertido en parte de nuestra identidad, ¿no? Digo, todos estos mandatos, estas representaciones hegemónicas, estas ideas acerca de cómo tenemos que ser en tanto mujeres, varones, ¿no? De represiones, de culpa, bueno, de todas estas cosas que tanto nos limitan a las personas. Justamente la psicología social lo que nos da es la posibilidad y las herramientas para poder trabajar sobre esa matriz de aprendizaje. Y la verdad es que en este espacio, que es el espacio del postítulo, lo que decimos es que lo primero que tenemos que hacer con las y los docentes que llegan, con las y los docentes y los profesionales que se inscriben en el postítulo, es revisar todo esto y poder empezar con ellos un recorrido en el que se repiensen y puedan trabajar sobre su propia sexualidad para después ir y trabajar con las chicas y los chicos en la escuela, sus sexualidades, ¿no? Porque pensaba en esto de que muchas veces, como ahora se dice esto de que, ay, no, bueno, pero ahora las personas se autodefinen de tal o tal manera, y como de repente ahora van a decir que son, no sé, que se autoperciben como, no sé, un lavarropas cuando la gente quiere ridiculizar, ¿no es cierto? Y pensaba que en realidad, con esto que vos también decís de desaprender, de que en realidad no es que es algo de ahora, sino que antes estaba totalmente... ¿cómo se dice? Naturalizado. Reprimido. Estaba reprimido, o sea, no es que ahora de repente hay un montón de disidencias que antes no existían. Existieron siempre, pero había una bajada de línea o una enseñanza, un aprendizaje en la sociedad que hacía que las personas no tuvieran la libertad de poder expresarse o decirlo, ¿no es cierto? Sí, digo, incluso desde cualquier experiencia en relación a la sexualidad, lo que estaba absolutamente vedado y reprimido, y pensando la sexualidad en sentido amplio también es el placer, ¿no? Digo, pensándolo en el sentido también de entender que las personas tenemos una potencia, tenemos una posibilidad de crear, tenemos... un montón de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de transformar el mundo, que en la escuela en general aparecen limitadas, ¿no? Y por eso también la psicología social le aporta tanto a la ESI, porque lo que nos da también es cuando pensamos en los ejes de la educación sexual integral, hay uno de ellos que es valorar la afectividad y reflexionar sobre los vínculos, ¿no? Y la verdad es que el recorrido que hacemos en el postítulo con muchos docentes que lo cursan, tiene que ver con revisar los vínculos, y el primer vínculo que se revisa es el vínculo docente-alumno, ¿no? Y entonces ahí se nos abren también como las posibilidades de pensar a esos pibes de otro modo, ¿no? Y pensar en la posibilidad de que en la escuela también desplieguen su potencia, ¿no? Y que la escuela también sea un espacio en el que podemos
abrir las puertas del placer, ¿no? Un espacio en el que podemos aprender, ya no desde aquel viejo paradigma de la letra con sangre entra, ¿no? De esa idea de que tenemos que sufrir, tenemos que no, y que los contenidos tienen que ser aburridos. Bueno, la verdad es que si aprendemos de la mano del placer, se aprende diferente, ¿no? También pensando en cómo nos posicionamos, en cómo entendemos el saber, en cómo hacer para que los pibes puedan confiar en sí mismos, confiar en sus potencias, ¿no? Cosa que la escuela suele estar bastante lejos de... Y además allá de que hay un montón de experiencias de instituciones y de docentes, especialmente que le ponen mucha pila a esto y que intentan otras maneras, la escuela en general está pensada de otro modo, ¿no? Claro, tiene otras burocracias que encorsetan esta posibilidad, pero bueno, la idea es empezar a romper, encontrar las grietas por donde colarse, meterse, y me parece hermoso esto que decís del aprendizaje a través también de lo placentero, o de reivindicar el placer como lugar en donde uno puede florecer como ser humano, potenciarse, vincularse con otros, y disfrutar. Hasta me suena un poco superficial, ¿no? Creo que es más profundo que el mero disfrute, sino que tiene que ver con una cuestión de potencialidad, ¿no? Esto de que vos estás hablando, me decías de las posibilidades, de la potencia que tenemos como posibilidades de desarrollo como seres humanos, y que la ESI es una gran herramienta para esto, ¿no? Para poder ir en esa búsqueda, ¿no? Del florecimiento y de la potencialidad de los seres humanos. Sí, y que es una idea profundamente política, digo, ¿no? Estoy diciendo, tipo, es un planteo que nos hacemos desde hace mucho tiempo en el postítulo, esto de estar convencida de que necesitamos que el placer esté ahí presente, el placer y la amorosidad también, ¿no? Digo, de llevar ese vínculo docente-alumno, docente-alumno, estudiante-estudianta, a lugares de amorosidad y de encuentro en serio, ¿no? Cuando cumplimos 10 años dijimos, bueno, busquemos un lema para ese festejo de los 10 años, y empezamos a hablar de esto, del placer en las aulas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, por el placer en las aulas, primero porque sentimos que es algo que está ausente, que también a lo largo de los años muchas veces cuando se habló de educación sexual, se habló de un tipo de educación que tiene que ver con la prevención, con los riesgos en relación a la sexualidad, con el cuidado del cuerpo, pero no en sentido amplio y en sentido integral, sino con el cuidado del cuerpo en tanto lugar de riesgo, de tener cuidado, de prevenir infecciones de transmisión sexual y de prevenir embarazos no intencionales, pero hasta ahí, ¿no? Claro. Y el placer era algo que quedaba absolutamente... Sí, mantenía la línea de lo represivo, digamos. Sí. Tenemos, te proponemos algo, porque Dale. Por otro lado tenemos acá unos audios que veníamos escuchando con Caro, que hicimos la entrevista anterior, venimos escuchando unos audios, unas preguntas que les hicimos a algunas jóvenes que recién terminaron el secundario, otras están en el pleno proceso, y bueno, obviamente, como decíamos al principio del programa, no pretenden ser una muestra de la realidad, digamos. Absoluto. Pero sí, por lo menos, abrir un poco a la charla, porque nos llamó un poquito la atención algunas cuestiones que nos manifestaban. Te proponemos escuchar. Dale. Mi nombre es Victoria, tengo 19 años y fui a un colegio privado religioso. Tuve, sí, alrededor de los 5 años del secundario. La verdad que por lo que me acuerdo, varias veces, pero en ninguna de esas veces nos terminaron de dar una información que yo sienta que me haya servido de algo. Por lo menos en mi experiencia y en mi caso, todo lo que nos comentaban yo ya lo sabía, o no era como que me estén enseñando algo nuevo.
o informando bien. Y nada, me pareció que lo abordaron desde un lado tabú, como si todo ese mundo de la ESI estuviese lejos de nuestra realidad o de nuestras vidas. Y nada, la verdad que lo criticaría bastante porque me parece que es bastante esencial poder informarse sobre todos estos temas y me parece que es algo que básico, que toda persona debería saberlo y nada, es muy importante. Y además siento que lo abordaron desde el lado tabú más que nada por el tema de que al ser un colegio religioso siempre, no solamente en estos casos, cuidaban un montón de cosas y nos mantenían como en una burbuja de algo que no es la realidad. Bueno, bien, ahí. ¿Qué hacemos con esto, no? Ahí... Quedan afuera de la realidad, me quedo con esa... Sí. Yo les quiero decir algo para pensar la realidad complejamente. Sí. Porque digo, la realidad es como muy compleja y siempre pensamos que las escuelas religiosas, que las escuelas confesionales tienen como problemas con el dictado de la ESI y las otras escuelas no. Y la verdad es que la experiencia nos demuestra que hay un montón de escuelas confesionales en las que hay... la mayoría de las veces por la voluntad de los propios docentes, ¿no? Pero digo, que se ponen las pilas para laburar la ESI y hay un montón de escuelas que esperaríamos como otra cosa más progre y no sucede, ¿no? Digo eso en principio porque la verdad que es bastante difícil para comprenderlo y es... Sí. Digo, no hay nada tan dilemático, ¿no? Nada, yo la verdad que me moría de ganas de seguir la charla con Victoria y preguntarle qué le dieron, qué contenido. Imagino que ha recibido contenido desde lo biológico. Ahí en ese sentido hay algo que nos pasa a nosotros siempre. Yo insisto mucho con esto, mis compañeras ya me cargan desde hace muchos años, porque yo insisto con que no nos olvidemos de elaborar lo biológico, ¿no? Que no tiremos al chico con el agua de su baño, ¿no? Digo, que no descartemos por completo los contenidos biológicos, porque la verdad es que los necesitamos. Es un aspecto más. Sí, es un aspecto más, es uno de los ejes de la ESI, y es súper importante porque los pibes y las pibas necesitan saber cuestiones del funcionamiento de su cuerpo, necesitan saber cuestiones del cuidado, necesitan saber cuestiones que tienen que ver con el placer y que también eso tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Necesitan pensar ese cuerpo también de manera como social, histórica, ¿no? Entender de dónde viene la lectura del cuerpo, qué pasa, por qué llegamos a pensar la sexualidad del modo que lo pensamos. Necesitan como amigarse con un montón de contenidos también de lo biológico para poder saber cómo cuidarse, ¿no? Digo, para poder saber cuáles son sus derechos, el derecho al aborto, el derecho a la anticoncepción de emergencia, que somos muy militantes de eso también, porque hay un montón de desconocimiento en relación a estas cosas. Conocer los métodos anticonceptivos, digo, como hay un montón de contenidos que necesitamos darlos y que probablemente Victoria haya recibido como a medias, desde este lugar de, digo Victoria porque era el nombre de la chica de hablante, ¿no? Digo, Victoria como ejemplo de tantos otros, que seguramente los recibió desde este lugar de mostrar solamente los lugares de la sexualidad ligados al riesgo y pensar solamente los cuidados en términos de prevención, cuando el cuidado es una palabra preciosa que podemos pensarla como muy complejamente y que tiene que ver también con el encuentro entre personas, ¿no? Sí, una de las cosas que no sé si escuchaste la entrevista que tuvimos antes con Carolina, que también una de las cosas que hablábamos era justamente como de las propias limitaciones de los docentes, y ahí no va en si sos docente de una escuela religiosa o no necesariamente, porque podés ser docente de una escuela pública o de una escuela progre y de igual manera ciertos temas no sentirte no ni siquiera capacitado, sino no sentirte habilitado para poder abordarlos como algo como una limitación personal, digamos, ¿no? Porque además siguen siendo personas los docentes, ¿no? Que son máquinas también, ¿no? Totalmente, y personas que fueron criadas en este orden social, ¿no? Claro. Y pensar, personas que fueron criadas en este lugar del que hablábamos antes. Por eso yo les insistía tanto en esto que
que este ejercicio que hacemos en el postítulo, y que es un ejercicio que dura 2 años, y que tiene que ver con revisar las propias matrices de aprendizaje, Claro. ¿no? Sí. Con pensar la propia Claro. sexualidad, Sí. con vivenciar el propio cuerpo, con pensar cuál es nuestro vínculo con el placer, ¿no? Cómo nos encontramos con los otros y las otras, ¿no? Digo, hay un laburo desde la vivencia, desde lo vivencial y desde el pensarnos en nosotras mismas, que es muy fuerte, y para nosotras es absolutamente necesario para poder trabajar la educación sexual integral. Porque ¿de qué manera voy a brindar yo un contenido simplemente si no he podido pensarme en mí misma, ¿no? ¿Cómo Claro. voy a hablar de la sexualidad con otros si no pude pensar la propia, ¿no? Sí. Ahí Es que- hay algo como que tiene mucho que ver con el Con el trabajarse por ahí, ¿no? con el trabajar, sí, con el poner en cuestión un montón de cosas que hemos aprendido, ¿no? Nosotros el primer día de clase, que va a ser mañana a la mañana, cuando empezamos el postítulo les decimos, bueno, que una de los materiales indispensables para trabajar es la mochila que tienen cada una de ellas, de experiencias, de saberes, lo que traen en relación a lo que han vivido, su propia bibliografía, ¿no? Y que esa mochila hay que ponerla ahí, como material de trabajo en este proceso del postítulo. Sí, yo me acuerdo. Y que también vamos a revisar ahí cuando tengamos esa mochila enfrente, bueno, qué cosas sigo cargando en la mochila porque me siguen siendo útiles, porque siguen teniendo que ver con mis deseos, con mis necesidades, y cuáles voy a dejar, porque no tienen que ver con eso, tienen que ver con mandatos, con Claro. culpa, con cosas que no me aportan. Claro. Perdóname, dale. No, Pregúntame. es que me acuerdo mucho de algunas cosas de la clase que tuve con vos en la escuela de Pichón, y me acuerdo como patente esta cosa de cosas que nos pasan en el cuerpo que tienen que ver en el sentido de sentirlas o de vivirlas, que tienen que ver justamente con nuestro aprendizaje, porque cosas que nos metieron en la cabeza de alguna manera, por decirlo, ¿no? De alguna forma, de lo que aprendimos, entonces que nos generan una cosa como de rechazo en el cuerpo, que en realidad yo puedo decir, no, pero yo tengo la mente muy abierta y no pienso así, pero hay algo que nos pasa por dentro que tiene que ver con lo aprendido, que uno tiene que, como decías muy bien antes, desaprender, ¿no es cierto? Ujú, Pensaba... sí, totalmente. Y ese ejercicio es, sin duda, con otras y con otros. Y por eso también la psicología social nos da tantas herramientas Ahí va. para trabajar cuando pensamos la educación sexual integral, ¿no? Porque ¿cómo podríamos desarmar todo esto que se ha construido socialmente, que se hizo carne en nosotros y se hizo parte de nuestras identidades, si no es también con otros y con otras, ¿no? Para poder construir colectivamente Sí. otra posibilidad. Hola. Sí, Hola. tal cual. Hola, hola. Hola, estoy acá. Bien. ¿Te parece si escuchamos otro audio? Tenemos un audio más de otra... ¿Tenés ganas? Dale. A ver. Hola, soy Leti, voy a escuela pública. ¿Tuviste ese en la escuela? ¿Qué te pareció? La escuela está todos los años, hacen jornadas con el centro de estudiantes sobre sí, traen a gente que nos charla de las distintas temáticas, está bueno, son informativas, son obligatorias. Em, no sé si son muy eficientes o no, porque no llaman tanto la atención general, pero está bueno el espacio. Más allá de eso, no es obligatorio la ESI transversal en ninguna materia, cosa que es un problema. Entonces, como que depende siempre de si el docente es copado y te quiere dar o no los temas. Por suerte tuve una docente que sí me enseñó de lengua y literatura, que nos hizo leer libros sobre las temáticas, libros sobre identidad de género, libros sobre violencia de género, y eso estuvo muy bueno porque nos dio un montón de changüí para muchas charlas en las clases, en las cuales surgieron un montón de dudas y se respondieron un montón de ellas, y estuvo muy bueno. Además de eso, nada, el obligatorio en tercer año de biología, que igual se da a medias, porque si no se llega a dar todo el contenido, no importa, no lo volvemos a retomar, que es nada, las protecciones a la hora de tener relaciones sexuales y lo que son las enfermedades de transmisión sexual.
El único problema es que siguen en un momento en el cual la sexualidad es refluida y todo está cambiando y es todo un poco más abierto, se siguen dando los mismos temas cis heterosexuales. Eh, pero bueno, nada, un poco eso. Yo creo que tuve sí, pero no lo suficiente, y me hubiese gustado tener mucho más. Bueno, ahí tenemos a Leti, gracias. Les agradecemos a todas las que participaron con sus mensajes, así que testimonios. acá tenemos otra mirada, ¿no? O por lo menos otra experiencia con la ESI, ¿no? Sí, pensaba en principio en lo que dejó esa docente de literatura, ¿no? Sí. También pensar, ¿no? Como docentes y como personas adultas, lo importante que es nuestra posición y nuestra palabra con los pibes, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos cambiar su historia también, ¿no? Con algunas cosas que hacemos o decimos. Uh-huh. Pensaba que hay algo que se repite entre Victoria y Leticia, y es esto de tuvimos algunas veces, ¿no? Sí. Esto de que no fuera algo transversal que ocurre todo el tiempo, como un ejercicio cotidiano, sino algo que pasa de vez en cuando, y Leticia agregaba incluso venían personas invitadas, ¿no? Digo, a diferencia de la experiencia con la docente de lengua y literatura, que lo hizo como algo transversal verdaderamente, el resto de los espacios fueron con algunos docentes invitados. Y eso es un tema, porque la verdad es que cuando nosotros pensamos en la educación sexual, pensamos también en que hay algo que pasa siempre, y es que se abren algunas puertas de las propias vivencias de los chiques, ¿no? Y necesitamos construir vínculos confiables, vínculos habilitantes, decimos desde la psicología social, para que puedan aparecer también las cosas que a los pibes les preocupan, ¿no? Uh-huh. Y difícilmente esto pueda pasar con un docente invitado, ¿no? Digo, si yo invito a la médica de la salita, por más que la médica sepa un montón de métodos anticonceptivos, sepa un montón de prevención, sepa un montón del funcionamiento del cuerpo y lo pueda transmitir hermosamente bien, el vínculo que se ha construido, seguramente se ha construido con esa docente que sostiene las clases todos los días, ¿no? Absolutamente. Y es con esa persona también con la que tenemos que poder hablar, contarle lo que nos pasa, qué nos preocupa, cuáles son nuestros miedos, ¿no? Eso. Ahí va, el vínculo habitante como primera instancia o primer paso para poder entrar en esa cuestión de enseñaje, ¿no? De ida y vuelta, y no como si fuera un evento. Bueno, acá está el evento en donde les tiramos toda esta información y ustedes hagan lo que puedan con lo que nosotros les decimos, sino esto del vínculo habitante para que sea un ida y vuelta de contención también, ¿no? Claro, lo pensaba de esa también manera. ¿Cómo pensamos ese espacio, cómo pensamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo pensamos ese vínculo entre ellos y nosotros, ¿no? Digo, ¿cómo pensamos eso? ¿Cómo lo armamos? El aula es un espacio de confianza, claro, donde los pibes pueden contar las cosas que les pasan. Claro, el aula es un espacio donde pueden poner su palabra, sabiendo que su palabra es importante. Claro, Son escuchados, digo, ¿cómo? Todo eso va a tener mucho que ver con qué cosas puedan aparecer o no de la educación sexual integral también, ¿no? Sí, sobre todo además porque todavía, y más allá de que hemos avanzado, como todos estos temas siguen siendo tabú, no es tan fácil, no creo que sea tan fácil para un niño poder decirlo así tan abiertamente, si no hay un vínculo, o un adolescente digo, ¿no? Si no hay un vínculo habilitante, sí, en general no se habla, mucho menos lo va a hablar con un desconocido, pienso. Sí, totalmente.
Bueno, Eugenia, lamentablemente tenemos que terminar acá porque ya nos estamos quedando sin programa. Nos apaga la luz. Pero te agradecemos muchísimo que hayas participado. Sí, espero que no sea la única vez. Que espero que vamos a seguir si tenés ganas de conversar. La idea es seguir profundizando, así que me encanta. En algún otro momento te convocaremos. Muchas gracias. Me encanta la invitación, cuando quieran. Les mando un abrazo enorme y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chau. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Vamos con un tema. ¿Qué les parece? Vamos con una canción y volvemos para el cierre. Recta final. Bueno, volvemos. Estamos ya casi cerrando el programa. Tenemos algunos mensajes más de personas que participaron para el sorteo del gran libro El proceso grupal. Sí. A ver, Diego, si acá tenemos alguno. Sí, tenemos unos mensajes que evidentemente han despertado y nos mandan mensajes. Hola, soy Ezequiel de Rosario, quiero participar del sorteo del libro. Muy bien. Bien, se lo enviaremos por correo a Ezequiel o lo invitamos a que venga a Buenos Aires, pero de alguna manera se lo haremos llegar si él es el agraciado ganador del sorteo del libro. No sé, tenemos... ¿qué más tenemos? Acá hay otros mensajes. Desde la filosofía, que es la materia que comparto en secundaria, se habilita la palabra allí donde ha reinado el silencio. La ESI, además del bien... Acá, esto es Hugo Daniel. Y después abajo también nos está hablando Hugo Daniel de la ESI. La ESI, además del bien a los alumnos, evidencia el tabú que la sexualidad humana sigue siendo en tantos ámbitos. La ESI viene a cambiar la mirada de la humana vida. Muy bien, Hugo Daniel, un saludo grande. Muchas gracias por el mensaje. Nos estamos agenda psicosocial. El tiempo es tirano. Tenemos siempre queda para lo último la agenda psicosocial. Les quiero recordar aparte a todos los compañeros y compañeras que están en todo el país y nos están escuchando, que nos manden información. Insistimos con que nos manden información de eventos o cuestiones que se estén realizando o por realizar en cada uno de sus territorios, que nosotros así podemos los podemos promocionar, hacer el chivo, por lo menos pasar y quizás haya otros compañeros en ese mismo territorio que puedan participar también. Así que los instamos a que se comuniquen con nosotros. De la agenda psicosocial, para notar primero como algo muy interesante desde la Asociación de Psicólogos Sociales APSA, se está haciendo el día 22 del 4, comienza un taller gratuito que se llama La discapacidad desde la psicología social. Van a ser 6 encuentros quincenales, presenciales, sábados de 15 a 17 horas. Llegó por ahí algún mensaje de algunos interesados que nos decían si este mismo taller se puede dar de manera virtual. Se lo vamos a comunicar a la comisión de formación de la asociación, que me parece muy piola esto de, ahí hay un también. link ahí para consultas. Tenemos el taller comienza el 22 del 4 en la Escuela de Psicología Social, que queda en 24 de noviembre 997. En Cava, en Cava, por supuesto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tenemos un mail para que quienes estén interesados se puedan comunicar. formacion.apsa con doble P @gmail.com. Igual, si no, cualquier cosa nos escriben y les mandamos la info. Desde la radio les mandamos la info. Después, por otro lado, les recordamos, se viene la Feria del Libro. Va a haber un panel de psicología social, como el año pasado. El anterior lo pueden ver por el canal de YouTube. Domingo 7 de mayo, 20-30 horas.
Sala Adolfo Bioy Casares, Pabellón Blanco. El título es Hacia una clínica de la incertidumbre, una mirada desde la psicología social. Las panelistas van a ser Ana Quiroga, Josefina Racedo, Nora Petri y Ana Mercado. Y por último, lo último de lo último. Dale que nos echan, Diego. Sí, se hace la primera feria del libro de derechos humanos. Esto hace el sábado 15 de abril, entre las 15 y las 20 horas. Van a ser unas 5 horas y se lleva a cabo esta feria del libro de los derechos humanos. Se hace en el Parque de la Estación. Esto queda en Perón 3326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pleno Almagro sería. Uh-huh. Y bueno, los invitamos porque parece ser que es un evento bastante interesante. Y bueno, nos despedimos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima. Siempre un poco corto el programa. Dentro Pero bueno, nos vemos en 15 días. En 15 días Muchas gracias a todos los que nos escucharon.